Buenos días a todos. Os hablamos desde el Hospital Puerta del Mar. Yo soy Sandra Valenzuela, la R4 de Dermatología, y la sesión que vamos a dar hoy es sobre el seroderma pigmentoso fundamentalmente, y comentaré también algunos otros síndromes que están relacionados con defectos en la reparación del ADN. Para empezar, recordar que el genoma humano está compuesto por 3 billones de pares de bases, lo que representa más de 30.000 genes. Y hay numerosos factores, tanto endógenos como exógenos, ya sea, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, radiación ultravioleta, radiación ionizante, que pueden provocar daño en ese ADN. En la población normal, en pacientes que no tienen patologías que afecten a los mecanismos de reparación, pues este daño del ADN es reparado sin mayores problemas. Pero en las patologías que vamos a ver a continuación, el problema fundamental es que uno u otro de estos mecanismos de reparación se encuentran alterados, con lo cual ese ADN dañado va a ir acumulándose, provocando las diferentes manifestaciones que ahora veremos en las enfermedades. Aquí os he mostrado las distintas entidades que cursan con estos defectos de reparación del ADN. No vamos a verlas todas, me centraré sobre todo en el seroderma pigmentoso y comentaré algunas otras, como el síndrome de Cockayne o la tricotiodistrofia. Pero sí quería resaltar que aunque cada enfermedad tiene unas particularidades, todas ellas asocian fotosensibilidad o bien cáncer cutáneo o envejecimiento prematuro. Según la entidad puede presentarlas todas, presentar unas más acentuadas, otras menos, ahora iremos viéndolo. Empecemos pues con el seroderma pigmentoso. Se trata de una genodermatosis infrecuente que, como os he dicho, lo que la caracteriza es un defecto en la reparación del ADN. Como todas las entidades que vamos a ver hoy, su herencia es autosómica recesiva y vamos a ver que se divide en 8 subtipos. El seroderma pigmentoso de la al G, y después hay un octavo tipo que es el seroderma pigmentoso variante, que ahora más adelante profundizaremos en las características de cada uno de ellos. Como siempre nos gusta comentar un poquito de la historia de la enfermedad. La primera descripción fue hecha en 1874 por Ebra y Kaposi, que como sabemos también él describió el sarcoma de Kaposi, pero no fue hasta 1882 que se le dio el nombre de seroderma pigmentoso, por la descripción de las características cutáneas de esta enfermedad. Veían que había afectación cutánea, serótica y con alteraciones de la pigmentación. Y ya luego, un año después, Neisser describió también que había pacientes que podían asociar síntomas neurológicos. En 1932, De Sanctis y Cacchione describieron a 3 hermanos con un seroderma pigmentoso con afectación neurológica severa, dándole el nombre a la entidad del síndrome de Sanctis-Cacchione. En la actualidad, este nombre se ha relegado únicamente para denominar a la forma severa de afectación neurológica. Y no fue hasta 1968 que Cleaver descubrió que la etiopatogenia de esta enfermedad consistía en un defecto en la reparación del ADN. Concretamente, el mecanismo que está alterado en estos pacientes es un defecto en la reparación de la escisión de nucleótidos. En cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad muy frecuente, si bien es cierto que la incidencia y la prevalencia es un poquito mayor en zonas como Japón, norte de África, Oriente Medio, y aunque no se ha visto predilección por ningún sexo ni raza, sí que es cierto que es más prevalente en aquellas etnias o en aquellos grupos en los cuales es más frecuente que se dé la consanguineidad. Sobre la etiopatogenia, pues ya hemos dicho, es una enfermedad autosómica recesiva y podemos tener mutados 8 posibles genes, que son desde el XPA al XPG, que nos darían los 7 subtipos que hemos hablado inicialmente, y un octavo gen que puede estar mutado, que es el XPV, que daría la forma variante. Vemos que estos 7 subtipos lo que tienen es una afectación de la vía NER. La vía NER es lo que hemos comentado, el mecanismo este de reparación de la escisión de nucleótidos. En cambio, el seroderma pigmentoso variante es solo el 20% de los casos y se considera separado el resto de sus tipos porque aquí no se afecta esta vía, sino que lo que hay alterado es una polimerasa del ADN
que lo que provoca es un defecto en la replicación. Aquí os comento con este esquema, que es un poco más visual. Está representada la vía en la que os estaba hablando. Esta vía, si os fijáis, tenemos aquí el ADN, que puede verse dañado por la radiación ultravioleta, y tenemos dos apartados o dos caminos en esta vía. Una es la Global Genomic, es decir, el apartado de la vía en la que se reparan los daños, digamos, gruesos, ¿no?, de la totalidad del genoma. Y esta otra parte de la vía es la que está acoplada a la transcripción. Aquí veremos que según el gen que se encuentre mutado, tendremos un subtipo u otro de seroderma pigmentoso y veremos que las manifestaciones serán distintas. ¿Por qué? Porque en el caso del subtipo C y del subtipo E, únicamente tenemos mutadas esta parte de la vía, mientras que esta la tenemos reparada. Por lo tanto, estos subtipos serán algo más leves, dado que al conservar esta parte de la vía tienen una ligera capacidad de reparación del ADN. En cambio, el resto de subtipos, al verse afectadas las dos ramas de la vía, van a presentar las manifestaciones más severas de la enfermedad. En cuanto a la clínica, pues bueno, según el subtipo, ¿no?, la radiación ultravioleta acumulada, pues veremos que la gravedad será una u otra. Ahora vamos a ir viendo cada una de las clínicas. Las alteraciones pigmentarias tan típicas de la enfermedad, que vemos que al principio la piel de estos niños es normal, pero conforme van pasando los años, de manera precoz van apareciendo numerosos lentigos solares, máculas hiperpigmentadas que al principio pues son, digamos, más suaves, ¿no?, más homogéneas, pero con el paso de los años se van haciendo cada vez más densas, más irregulares, más abigarradas. Por supuesto, la cantidad de afectación pigmentaria que van a tener estos pacientes dependerán de su subtipo y también del grado de exposición solar que hayan recibido a lo largo de la vida. Vemos que desde muy pequeñitos estos pacientes pues tienen estas lesiones pigmentarias que típicamente predominan pues en zonas más fotoexpuestas, ¿no?, cara, dorso de manos, antebrazos. Y con el paso de los años, pues estas lesiones van haciéndose, como hemos dicho, cada vez más abigarradas, más oscuras, más llamativas. En cuanto a la fotosensibilidad, es también un apartado importante de la enfermedad. De hecho, es una de las claves diagnósticas para sospechar el pseudoderma pigmentoso. Pero bien es cierto que no todos los pacientes presentan una fotosensibilidad tan exacerbada. Aquí en esta diapositiva vemos los dos tipos de pacientes que podemos encontrar en cuanto a fotosensibilidad. Por un lado, tenemos un 50% de los pacientes que se presentan con estas reacciones solares exacerbadas, que ante la mínima exposición solar vemos que les produce un gran eritema, presentan quemaduras solares agudas que además tardan tiempo en curar. Y luego, en cambio, tenemos el 50% restante de pacientes que lo que vemos es que si bien también presentan fotosensibilidad, esta no es tan exacerbada como en los otros pacientes. Aquí no vamos a ver esas quemaduras ni ese eritema tan marcado, sino que lo que vamos a ver es la aparición predominante de los léntigos y de las hiperpigmentaciones que hemos comentado antes en zonas fotoexpuestas como cara, dorso de manos y antebrazos. Y aquí os he querido resumir lo que llevamos comentando en los diferentes subtipos. Las variantes más graves que hemos dicho que tienen mutadas las dos ramas de la vía van a ser las que tengan esa fotosensibilidad más exacerbada. En cambio, los dos subtipos que solo tienen afectada la vía genómica global y la forma variante en la que hemos dicho que la vía NER no está afectada, van a tener una reacción frente al sol más normal, más acorde a su fenotipo. Lo que sí es curioso que, pese a que estas formas más graves tengan una reacción frente a la radiación ultravioleta más exacerbada, se ha descrito que presentan menos cáncer cutáneo. La hipótesis un poco que se baraja es que estos niños, como desde pequeñitos, a la mínima exposición solar, vemos que se queman y la reacción que tienen, suelen diagnosticarse más precozmente y entonces la exposición solar que suelen tener es menor, de ahí que tengan menos cáncer cutáneo. La otra gran manifestación clínica, el cáncer cutáneo, ¿no? Vemos que al no reparar el ADN, la firma mutacional de radiación ultravioleta B cada vez va aumentándose más. Y esto lleva a estas cifras tan llamativas, tan alarmantes, ¿no?, de riesgo de cáncer. Vemos que el cáncer cutáneo no melanoma
está multiplicado por 10.000 y el melanoma por 2.000. Y además son pacientes que van a presentar estas neoplasias a edad muy joven, desde pequeñitos, si os fijáis, la media de presentación del primer cáncer cutáneo no melanoma en estos pacientes es a los 9 años. La excepción un poco de esto es esa variante, ese seroderma pigmentoso variante, que también desarrollan cáncer cutáneo, pero lo hacen a edad más avanzada. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de otro paciente que vemos a pequeña edad cómo presenta estas lesiones cancerosas junto con las alteraciones pigmentarias, y si en formas más graves o si no reciben el tratamiento adecuado y con la exposición solar, pues vemos cómo se puede llegar a casos tan dramáticos como estos. Pero además estos pacientes no solo tienen riesgo de cáncer cutáneo, sino que también puede presentar otro tipo de neoplasias como el cáncer de pulmón o cáncer del sistema nervioso central. El cáncer de pulmón se ha asociado porque, al igual que no son capaces de reparar el daño en el DNA producido por la radiación ultravioleta, se ha visto que tampoco son capaces de reparar el daño producido por determinados factores exógenos como las sustancias contenidas en los cigarrillos, ¿no? En cuanto al cáncer del sistema nervioso central, pues la verdad que la causa de por qué este tipo de neoplasia está aumentando en nuestros pacientes es desconocida, porque se ha visto que no tienen relación con la radiación ultravioleta. Las alteraciones oculares, pues estas sí que están relacionadas con la exposición solar, son pacientes que van a tener una intensa fotofobia, tenemos que tener cuidado porque con frecuencia presentan aparición de neoplasia, de cáncer cutáneo en zona periocular, y pueden presentar manifestaciones oculares a distintos niveles. Pueden tener blefaritis, podemos tener conjuntivitis, afectación de la córnea, podemos tener cataratas, úlceras corneales. Y si además estos niños también asocian síntomas neurológicos, pues tendremos los llamados síntomas neurooftalmológicos, como nistagmo o estrabismo. En cuanto a la neurodegeneración, por suerte, no se presenta en la totalidad de los pacientes, sino simplemente en un 30% de los casos, pero la presencia de estas manifestaciones neurológicas confiere un peor pronóstico. Como vemos, nuevamente son estos subtipos de peor pronóstico que tienen afectadas las dos ramas de la vía las que tienen más riesgo de neurodegeneración, mientras que los subtipos que conservan una de las ramas de las vías no tienen riesgo de afectación neurológica. Nuevamente, la causa de este daño neurológico no se conoce, ¿no? Se ha visto que no se debe a esa exposición a la radiación ultravioleta, y lo que se postula es que, dado que no pueden reparar estos pacientes el daño producido en el ADN, pues se cree que el daño que se origina en las neuronas simplemente por los productos de desecho del metabolismo normal, pues va provocando daño neuronal hasta que se llega a la muerte neuronal. Y esta pérdida de neuronas es la que va provocando esa progresiva, ¿no?, neurodegeneración que se va viendo a lo largo de los años. De hecho, podemos ver reflejada esta hipótesis en la evolución que van teniendo los pacientes en el desarrollo de estos síntomas neurológicos. Estos niños al nacimiento tienen un desarrollo psicomotor normal, son niños normales, y es más o menos alrededor de los 2 años de vida donde van apareciendo progresivamente las manifestaciones. Empieza con un retraso cognitivo leve y vemos que progresivamente van apareciendo sintomatología fundamentalmente relacionada con afectación cerebelosa. Vemos alteraciones del equilibrio, con ataxia, pueden asociar también sordera neurosensorial. El estudio con electroneurograma de estos pacientes va a mostrar una neuropatía zonal sensitivo-motora, y la resonancia craneal lo que veremos es una atrofia del corte cerebral junto con dilatación ventricular. Y no podemos olvidar en estos pacientes la asociación de manifestaciones psicológicas, porque hay que tener en cuenta que son pacientes que desde muy pequeñitos van a tener un cierto aislamiento social, van a estar muy sometidos a una fotoprotección muy estricta, entonces todo ello pues, le puede crear una personalidad con tendencia a la depresión y además la ansiedad, ¿no?, por el hecho de tener una enfermedad grave y potencialmente mortal y desfigurante. Aquí en esta tabla os he querido resumir los 8 subtipos de los que vamos hablando, que es verdad que es quizás un tema no complejo, pero sí a lo mejor lioso, ¿no? Y aquí quizás en la tabla lo podemos ver un poquito más resumido de lo que hemos ido hablando. Tenemos los 8 subtipos, el último de ellos, la forma variante que hemos hablado, que es un poquito la más especial, con sus diferentes genes. Y aquí vemos la vía que está alterada. En los 7 primeros se altera la vía NER,
Pero en la forma C y en la forma E solo se afecta la parte de la Global Genomic, es decir, son los dos subtipos que hemos dicho que van a ser más leves, que no van a tener afectación neurológica y que no van a tener esa fotosensibilidad, ¿no? O esa reacción tan exacerbada frente a la radiación solar. Los otros subtipos pues sí van a tener afectación neurológica más o menos leve, de un rango que puede ir desde leve a grave, y van a tener todas esa radiación solar o esa fotosensibilidad llamativa. Y por último tenemos la forma variante, que hemos dicho que es la forma un poco más especial, por llamarla de algún modo, que no tiene afectación de la vía NER, sino que lo que se afecta es una polimerasa. Y aquí la única manifestación que vamos a tener de la enfermedad es múltiples lesiones cancerosas a nivel cutáneo. Entonces, esto va a hacer que la clínica en estos pacientes se retrase y la media del diagnóstico suele ser de los 30 a 40 años. Aquí simplemente comentar que el seroderma pigmentoso puede además combinarse con otros síntomas o con otras enfermedades que también se encuentran dentro de este espectro que estamos hablando de entidades con defectos de reparación del ADN, como son el síndrome de Cockayne y la tricotiodistrofia, que a continuación vamos a verla. Sobre el diagnóstico, pues solo con la clínica, ¿no?, que presentan los pacientes y con la reacción frente a la radiación ultravioleta podemos sospecharlo. Y para la confirmación diagnóstica tenemos, por ejemplo, por supuesto, el estudio genético en sangre, donde veremos las distintas mutaciones. Y tenemos además el cultivo de fibroblastos, que es lo que habíamos comentado al inicio, ¿no?, que Kliver era quien lo descubrió hace unas décadas. Entonces, ¿en qué consigue este cultivo de fibroblastos? Pues hacemos un pequeño punch, ¿vale?, con un punch de 4 milímetros en la piel, y entonces cultivamos estos fibroblastos y los sometemos a radiación ultravioleta. En pacientes normales, sin ninguna alteración de la reparación del ADN, pues ese daño se va a reparar, y entonces vamos a poder medir lo que se llama la síntesis no programada de ADN, es decir, vamos a tener una cantidad normal de ADN reparado. En cambio, en pacientes en los que haya seroderma pigmentoso, ese ADN no se va a reparar y esa cantidad de síntesis, esa cantidad de ADN nuevo, vamos a ver que va a estar mucho más reducida. La excepción a esto nuevamente vuelve a ser el subtipo variante del seroderma, porque hemos dicho que no tiene esa sensibilidad tan exacerbada con la radiación ultravioleta. Entonces, ¿cómo es la forma de diagnosticar estos pacientes? Pues lo que hacemos es estos mismos fibroblastos, los incubamos previamente en cafeína y con estos conseguimos sensibilizarlos, y si se da esa sensibilización podemos hacer el diagnóstico de seroderma pigmentoso. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues con el resto de enfermedades que cursan con defectos de reparación del ADN. Y el pronóstico, pues por desgracia, estos pacientes, para esta enfermedad no hay ningún tratamiento curativo y el pronóstico pues es malo. Es sobre todo peor en pacientes que han recibido más exposición solar a lo largo de su vida, y si encima asocian neurodegeneración, pues todavía la muerte pues suele sobrevenir a edades más jóvenes. Las principales causas de muerte por cáncer cutáneo y por la neurodegeneración. El manejo de estos pacientes, pues por supuesto evitar la exposición solar de todas las formas que podamos, filtros ultravioleta en las ventanas. Es curioso, por lo menos yo desconocía este dato, que las luces fluorescentes parece ser que también pequeñas, pero pueden emitir una pequeña radiación ultravioleta, entonces importante o bien cambiar este tipo de luces o bien poner filtros. Como estos pacientes vamos a intentar que no reciban absolutamente nada de radiación solar, importante suplementar la vitamina D porque la tendrán baja. Y, por supuesto, ni que el paciente fume, ni fumar cerca del paciente, por lo que hemos dicho, ese riesgo incrementado de cáncer pulmonar. Los retinoides, pues bueno, igual que usamos, por ejemplo, el acitretino en pacientes con trasplante renal, hepático, ¿no? Pues también podía quizás ayudarnos un poco en estos pacientes a prevenir la aparición de carcinomas. Y fundamental, por supuesto, el manejo multidisciplinar en las diferentes esferas en las que hemos visto que estos pacientes tienen en clínica, a nivel neurológico, oftalmológico, nosotros los dermatólogos, por supuesto, consejos genéticos, y no olvidar, por supuesto, lo que hemos hablado de la esfera psicológica. Estos pacientes
por la parte que nos toca a nosotros, ¿no? De prevención y manejo precoz del cáncer, pues aparte, por supuesto, de la cirugía, pues podemos utilizar otras técnicas como Mickey Mo, como 5-fluoracilo, pero tener en cuenta que la terapia fotodinámica está contraindicada porque tenemos riesgo de inducir más daño todavía a estos pacientes. Pasando ya a la siguiente de las entidades que hemos comentado, el síndrome de Cockayne, que es otro de las entidades que cursan con defectos de reparación del ADN. Si nos fijamos, vamos a seguir un poco un esquema parecido al del seroderma pigmentoso. Es una enfermedad infrecuente que presenta herencia autosómica recesiva, y si nos fijamos en la clínica, vemos que muchas se solapa con lo que hemos hablado en el seroderma pigmentoso: la fotosensibilidad, la afectación ocular, la neurológica, ese envejecimiento prematuro. Lo que sí van a tener estos niños es una fascia característica, que ahora a continuación la vamos a ver. Nuevamente, enfermedad infrecuente, sin predominio por raza o sexo. Y la etiopatogenia, pues aquí nuevamente volvemos a tener una sensibilidad normal a la radiación ultravioleta. Os vuelvo a poner aquí este esquema de la vía ANER, de este mecanismo de reparación de escisión de nucleótidos, y aquí lo que vemos que lo que está mutado en el síndrome de Cockayne son estos dos genes, el CCA y el CCB, que si nos fijamos se encuentran aquí, en este lado de la vía. Por tanto, estos pacientes, la global, la vía genómica global, ¿no?, la van a tener activa, y la que se va a afectar va a ser esta, la vía asociada a la transcripción. Aquí os pongo nuevamente el mismo esquema, simplemente para que veáis bien que aquí tenemos CCB y CCA. Y la clínica de estos pacientes, pues nuevamente la fotosensibilidad va a ser un signo cardinal, como pasaba en el seroderma pigmentoso. Aquí lo que sí vamos a tener, que no teníamos en la otra entidad, es una baja estatura, pero que esta baja estatura se desarrolla después del nacimiento. Nuevamente, estos niños al nacimiento son niños normales, y al poco tiempo de vida es cuando van apareciendo esas manifestaciones. Perdonadme por la foto porque no es de mucha calidad, pero sí que quería ponerla porque refleja bien el fenotipo de estos pacientes, ¿no? Vemos que son niños caquésticos, muy delgaditos, pero curiosamente, ¿no?, destaca, por ejemplo, el tamaño de los pies, el tamaño de las manos, que son, en comparación con el resto del cuerpo y con la delgadez que tienen, son bastante grandes. Y aquí vemos la fascia típica que os he dicho estos pacientes, que la denominan una fascia, ¿no?, como en cara de pájaro. Vemos que tienen un prosnatismo con una mandíbula muy prominente, es muy típico este noftalmos con esas cuencas oculares muy hundidas, la nariz bastante prominente, las orejas grandes que suelen ser de implantación baja, el pelo también es un pelo raro, no es un pelo como fino, como de aspecto así como ralo, ¿no?, quebradizo. Podemos tener también alteraciones dentarias. Aquí otro ejemplo donde volvemos a ver las alteraciones que he comentado, y además en este paciente se ve todavía más llamativo, que es muy típico que también tengan una pérdida de tejido celular subcutáneo a nivel facial. Incluso aquí también podemos ver alteraciones oculares que también son manifiestas en este síndrome. Resto de clínica, pues volvemos a tener afectación oftalmológica que va originando, ¿no?, una pérdida progresiva de visión en estos pacientes, sordera neurosensorial, pueden tener alteraciones esqueléticas y también tienen afectación neurológica. La diferencia con la afectación neurológica que comentábamos en el seroderma pigmentoso, que en el seroderma pigmentoso lo que se da es una neurodegeneración por ese daño acumulativo que hemos dicho en las neuronas que van muriendo, y aquí lo que hay es una desmielinización tanto del sistema nervioso central como del periférico, que va llevando a un retraso mental progresivo. Tenemos también el síndrome de Cockayne diferentes subtipos que podemos clasificar atendiendo a diferentes factores. Si nos centramos en el gen que está mutado, pues lo que tenemos es la variante A y la variante B, siendo la variante A más leve. En cambio, si lo que nos fijamos es en la severidad del cuadro y en la edad de debut, los podríamos clasificar de tipo 1 a tipo 3, siendo el tipo 2 el de inicio más precoz y el más grave. Aunque tenemos estas dos subclasificaciones, ¿no?, no existe una correlación clara entre las formas, digamos, genotípicas y las formas fenotípicas. Y nuevamente, como nos pasaba en el seroderma pigmentoso, pues el síndrome de Cockayne tiene lo que llamamos variantes clínicas. Hemos dicho que podíamos tenerlo combinado con el seroderma pigmentoso, y después tenemos otras dos variantes dentro de este espectro, que sería el síndrome cerebro-oculofacio esquelético
y el síndrome de sensibilidad a radiación ultravioleta. Que aquí os he hecho esta tablita para intentar verlo un poquito más esquemático. Entonces, dentro de lo que es el espectro del síndrome de Cockayne, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos para empezar los dos subtipos de la enfermedad, el A y el B, que tienen los dos mutación en esta parte de la vía NER, y el A es el más leve. Luego tendríamos 4 subtipos, que serían estos, de esa variante, ¿no?, que hemos denominado síndrome cerebro-óculo-facio-esquelético, que vemos que comparte mutaciones bien con el síndrome de Cockayne o bien con el escleroderma pigmentoso, y esta sería como la forma prenatal y más grave de ese síndrome de Cockayne. Vemos que las manifestaciones son similares a las del síndrome de Cockayne, pero es como todo más severo, más exacerbado y a una edad más temprana, con microcefalia, cataratas congénitas, un retraso mental muy severo. De hecho, estos pacientes suelen morir en una infancia temprana. Y luego, por último, tendríamos la otra variante del síndrome de Cockayne, que es el que hemos denominado síndrome de sensibilidad a la radiación ultravioleta, del que tendríamos 2 subtipos, que vemos que las mutaciones son las mismas que en el síndrome de Cockayne, pero aquí, como el propio nombre de la enfermedad indica, lo único que hay es fotosensibilidad, una fotosensibilidad exacerbada. Pronóstico, pues bueno, nos encontramos un poco como en el escleroderma pigmentoso. No hay tratamiento curativo, es importante el manejo multidisciplinar de estos pacientes, con prevención, soporte, y pese a ello, pues, el pronóstico suele ser malo, recordando que el tipo 2 es el que presenta peor pronóstico. Sobre la tricotiodistrofia. Nuevamente, defectos de reparación del ADN con herencia autosómica recesiva. Aquí, aunque previamente, hace años, había una clasificación mucho más amplia, con muchos subtipos y acrónimos, en la actualidad se ha simplificado y lo que se habla es de pacientes fotosensibles y no fotosensibles. Una enfermedad muy frecuente, nuevamente recordar la consanguineidad. Y volvemos a ver este esquema que llevamos viendo a lo largo de toda la charla. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una afectación de este complejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que volvemos a tener afectado es la vía NER, pero la rama acoplada a la transcripción. La clínica de estos pacientes, nuevamente, fotosensibilidad, retraso del desarrollo, que aquí sí lo tenemos en un porcentaje importante de pacientes, y algo muy típico es lo que hablan del pelo tricotiodistrófico, que es este pelo, como vemos aquí en este niño, que es un pelito como muy ralo, un pelito escaso, ¿no?, como quebradizo, como que le falta vida. Y describen lo que se llama el pelo en cola de tigre, que ahora veremos una imagen de lo que es esto. Como un poco, vamos a decir, novedad, estos pacientes pueden asociar alteraciones hematológicas. Nuevamente, esta imagen de este pelito fino, escaso, y esto es lo que se llama el pelo en cola de tigre. Esto es una imagen de pelo de estos pacientes visto con microscopio de luz polarizada, y esa denominación de en cola de tigre es porque cuando los miramos vemos que alternan bandas oscuras con bandas claras. Más manifestaciones que pueden presentar estos pacientes, pues tenemos que pueden tener una estiosis con esa descamación un poquito como, a ver, es una descamación fina, pero como ese aspecto un poco como sucillo, ¿no? Como unas escamas más negruzcas, gruesas. Nuevamente, alteraciones oculares. Muy importante en estos pacientes a tener en cuenta las infecciones recurrentes, sobre todo respiratorias, que van a ser una de las principales causas de muerte que tienen estos pacientes. Y en cuanto al pronóstico, tenemos más de lo mismo. La diferencia que aquí las causas de muerte son esas infecciones respiratorias graves y sepsis que hemos dicho que pueden tener estos pacientes. Aquí, fundamental, tratamiento antibiótico y nuevamente el manejo multidisciplinar. Pese a ello, la morbimortalidad en edad neonatal infantil es elevada. Y ya para terminar con esta charla, os comento brevemente la ataxia telangiectasia y por último el síndrome de Rothmund-Thomson y terminamos. La ataxia telangiectasia, pues aquí lo que tenemos es una mutación en el gen ATM y se encuadra, no es un defecto de reparación del ADN, encuadrado concretamente dentro de la inestabilidad de microsatélites. También se denomina como síndrome de Louise Barr porque fue esta mujer la que en 1941 realizó la primera descripción de la enfermedad. Sin embargo, casi 2 décadas después fueron Boder y Sedgwick quienes le dieron el nombre definitivo de ataxia telangiectasia. Y si nos fijamos, la verdad es que el nombre pues se lo pusieron con bastante acierto. ¿Por qué? Porque las manifestaciones
típicas, ¿no?, o cardinales de esta enfermedad son exactamente eso, atasia y telangiectasias a nivel tanto cutáneo como mucoso. Vemos que la atasia se inicia a partir del primer año de vida y va progresivamente siendo cada vez más acentuada. En esta resonancia vemos esa afectación, esa atrofia a nivel cerebeloso. Y en cuanto a las telangiectasias, inicialmente las podemos ver a nivel ocular y progresivamente pues se van extendiendo, predominando también o siendo muy llamativas a nivel facial. Aquí nuevamente tener en cuenta que estos pacientes tienen inmunodeficiencia, tienen también predisposición a cáncer y tienen también sensibilidad a radiación ionizante. Por tanto, cuidado con estos pacientes a la hora de realizar estudios complementarios radiológicos. Estos tres últimos puntos que he comentado, la inmunodeficiencia, esta sensibilidad y la predisposición a cáncer, van a ser las causas fundamentales de muerte. Aquí nuevamente una imagen de esas típicas telangiectasias conjuntivales iniciales y vemos cómo a medida que progresa el cuadro, pues esas telangiectasias van apareciendo también a nivel facial. Es curioso cuando encontré esta imagen, que si os fijáis es una paciente de edad avanzada. Es raro que los pacientes lleguen hasta esta edad. Nuevamente, el pronóstico malo por las tres causas que hemos ido comentando. Y ya por último, el síndrome de Rodman-Thompson. Nuevamente, enfermedad autosómica recesiva infrecuente. La mutación que aquí tenemos es una mutación en el gen RSQL4, que curiosamente, si os fijáis, solo se detecta en el 40-60% de los casos, lo que nos orienta un poco, ¿no?, a la gran heterogeneidad a nivel genético que presentan algunas de estas entidades. ¿Esto que nos lleva a esta mutación? Pues a defectos de reparación en el ADN y a que estos pacientes tengan una mayor sensibilidad a la radiación ultravioleta. Las manifestaciones clínicas típicas, nuevamente todo lo que ya vamos viendo a lo largo de la sesión que comparte con el resto de síndromes, en cuanto a alteraciones esqueléticas, poiquilodermia, envejecimiento prematuro, riesgo de neoplasia. Aquí tenemos que estos niños al nacer son normales, pero ya a cortita edad, a partir de los 3-6 meses, aparecen primero un eritema difuso, unas placas eritematosas que progresivamente evolucionan a ese aspecto poiquilodérmico con esa atrofia, telangiectasia, ¿no?, y máculas tanto hipo como hiperpigmentadas que dan este aspecto característico. Por supuesto, como esto tiene una sensibilidad exacerbada a la radiación ultravioleta, va a predominar a nivel de cara y a nivel de zonas fotoexpuestas como antebrazo. Vemos aquí, ¿no?, que a nivel de cara suele ser muy intensa a nivel de mejilla, que suele ser de las primeras zonas en afectarse, pero también podemos ver afectación o esa poiquilodermia, ¿no?, en zona de mejilla, en las orejitas, a nivel frontal. Y aparte de esta clínica cutánea, cuidado con el riesgo de neoplasia, por supuesto cáncer cutáneo, pero tampoco no olvidemos el osteosarcoma o neoplasias hematológicas. Importante también alteraciones esqueléticas y, curiosamente, estos pacientes tienen un desarrollo intelectual normal, a diferencia de las otras entidades que hemos ido viendo. En cuanto al pronóstico y manejo, hombre, decir que estos pacientes tienen un pronóstico normal puede ser quizá un poco exagerado. Vamos a decir que el pronóstico es dependiente de las neoplasias que vayan desarrollando estos pacientes, ¿no?, que es la principal causa de muerte, y debemos hacer un screening y un diagnóstico precoz de las mismas. Para la prevención del cáncer cutáneo podemos recurrir a los retinoides y, bueno, a nivel un poco más estético, ¿no?, pues las telangiectasias pueden tratarse con láser vascular. Como conclusión, pues aquí os he querido presentar una serie de entidades, ¿no? Por supuesto no las hemos podido abarcar todas, que tienen en común ese defecto, ¿no?, en los mecanismos de reparación del ADN. Si nos hemos ido dando cuenta, hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de la sesión, que son un grupo muy infrecuente y que son además un grupo complejo, pues si os fijáis, tienen mucha similitud tanto clínica como genotípica entre ellas, con solapamiento a veces, ¿no? Entonces, para finalizar, pues resaltar que, por desgracia, estos pacientes no tienen tratamiento curativo, pero la importancia del manejo multidisciplinar, ¿no?, y que estemos ahí para intentar pues prevenir y mejorar la clínica que vaya apareciendo y mejorar la calidad de vida en las medidas de lo posible de estos pacientes. Para terminar, bueno, las imágenes que he presentado las he recopilado tanto de diferentes artículos como de bibliografía, ¿no?, y de libros.
son, por supuesto, con fines, ¿no? Con el fin docente que tiene esta charla y espero que os haya servido y os haya gustado. Muchas gracias por la atención.